Te presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Pues gracias por asistir a esta jornada sobre la respuesta de las plantas de platanera en maceta a la ceniza volcánica, que forma parte de las acciones que mantenemos desde el inicio de la erupción del volcán aquí en La Palma. Cultesa ha volcado todos sus esfuerzos y recursos para garantizar la disponibilidad de plantas al sector platanero de aquí, de esta isla. Aunque somos de sobra conocidos por todos porque llevamos 35 años manteniendo relación y trabajando con los agricultores de la isla, queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la superación de esta catástrofe que además estoy segura que se tornará en nuevas oportunidades. Por nuestra parte, agradecer a Cultesa todo este esfuerzo que está haciendo. Cultesa, que como saben está participada por el Cabildo de Tenerife, por la Caja 7 y también por Coplaca. Yo creo que hace una gran labor, lo ha hecho y lo está haciendo, lo pudimos comprobar hace escasamente un mes que estuvimos en las oficinas y en Tenerife para ver esa disponibilidad de plantas y ver todo el trabajo que hacen y el esfuerzo del día a día, ¿no? Y la calidad y la trazabilidad de la planta que tienen. Desde el Gobierno de Canarias, bueno, hemos estado también trabajando, como ustedes bien saben, en afrontar esta crisis que hemos tenido aquí en la isla de La Palma, que la hemos vivido en primera persona. Y bueno, como bien saben, bueno, al sector platanero pues hemos podido dar esos anticipos de indemnizaciones que pagamos en diciembre. Esta semana pasada pagamos el resto de los anticipos que estaban pendientes de personas que se habían quedado por detrás porque no habían presentado las declaraciones responsables o alguna otra cuestión que había quedado pendiente. Seguimos trabajando en hacer las valoraciones en el resto de la isla para poder también indemnizar en el resto de la isla. También tenemos ya el convenio con Agroseguros para poder hacer esas tasaciones de aquí a final de la zafra y poder pagar el resto de las indemnizaciones de aquí a agosto. Como saben, también hemos sacado la subvención para reponer la planta, para reponer los invernaderos. Saben que tienen 3 meses para presentar las solicitudes. Saben que tenemos un presupuesto inicial bajito, unos 800.000 euros, pero que lo vamos a ampliar en función de las solicitudes que tengamos, pues tenemos unos fondos del Ministerio de unos 10 millones de euros para esto. Esta tarde podemos disfrutar de una conferencia organizada por Cultesa, que es la productora de planta in vitro de platanera, la que distribuye el mayor número de plantas a los productores y que está trabajando de una forma muy importante ahora para que podamos tener este verano plantas disponibles en la isla de La Palma. Esta conferencia es para explicar los resultados de esos estudios que se han realizado, para ver cómo influye la ceniza en la planta de platanera. Bueno, yo creo que estos estudios son muy importantes porque no solo tenemos que reconstruir los invernaderos, no solo tenemos que replantar las plantas, las pistas, los riegos, sino que también tenemos que ver a nivel técnico cómo influye la ceniza en nuestras producciones para poder tener estrategias de trabajo en el futuro. Bueno, pues estas jornadas se han organizado con el objetivo de exponer los resultados de un ensayo que hemos llevado a cabo para valorar el comportamiento de nuestras plantas de platanera en maceta expuestas a un sustrato con ceniza volcánica. Esto está dentro de todas las acciones que estamos tomando o que tenemos desde el inicio de la erupción del volcán. Cultesa está haciendo todos los esfuerzos para poder garantizar el suministro
las plantas que los agricultores aquí de La Palma necesitan. Los agricultores pues se dirigen a Cultesa, como lo han hecho tradicionalmente en estos 35 años que llevamos trabajando con ellos, haciendo sus reservas de la planta, de la variedad que necesita, la fecha. Lo que ocurre en esta ocasión es que hay pues cierta incertidumbre por parte de los agricultores, porque pues no tienen todo solucionado, el tema del agua, los accesos, pero bueno, tienen la esperanza, y por parte de la administración también que me consta que se están haciendo los esfuerzos para que en verano esa planta ya, esas dificultades de acceso y de disponibilidad de agua esté resuelto. Entonces nosotros estamos tomando reservas de todas las plantas, que es verdad que queremos reconfirmar ahora a finales de abril, principio de mayo, porque, hombre, no está tampoco, o sea, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que poder cubrir toda la demanda, pero tampoco es cuestión de endurecer unas plantas que luego a lo mejor no se puedan plantar. Entonces, en ese sentido, pero que deben estar tranquilos porque hay plantas, tenemos todo organizado y estamos apostando por poderla servir y que todos puedan retomar la actividad. Nosotros vamos a apurar bastante y vamos porque lo que no queremos tampoco, y así se ha expuesto el otro día en el Consejo de Administración, es que pues por apurar nosotros a la toma de decisión, luego tengan resuelto el agua, pero que a última hora vengan y ya no tengan planta. Entonces nosotros estamos apurando todos nuestros procesos para que, aunque tengan la certeza pues a mayo o así, pues haya tiempo, porque aquí en muchas de las zonas, las más afectadas, se puede plantar perfectamente a finales de agosto, septiembre incluso. Es verdad que luego hay agricultores que incluso ya están pidiendo planta, porque en realidad se ha perdido mucha superficie y si bien del tema de la fecha de plantación para tener la fruta en un determinado momento es importante, en este momento con tanta pérdida de planta, ahora mismo tampoco les preocupa tanto la fecha de plantación como el recuperar los cultivos. Eso hay que manejarlo bien porque no solo se planta ahora y se tiene la primera fruta, luego hay que organizar el cultivo para las siguientes cosechas. Pero bueno, quiero decir que los que tienen ya más claro, que ya ven que tienen sus fincas para ponerlas en marcha, muchos incluso están plantando ya y están haciendo reservas para junio y algunos ya se han plantado. Pero la gran mayoría, la que tiene más dificultad con el tema del agua, los accesos, pues serán plantaciones ya de verano, que yo tengo confianza en que esto se resuelva y que nosotros en ese caso les vamos a poder suministrar la planta. Hay otro tema que es importante y por eso en nuestras jornadas no solo vamos a comunicar los resultados de este ensayo, sino a aconsejar o a explicar cómo deben tratar la planta in vitro, porque muchos agricultores aquí en La Palma no tienen el hábito de renovar con frecuencia sus plantaciones, sino lo que hacen son replantas, es decir, van reponiendo aquellas plantas que se le van perdiendo, pero no levantan toda la parcela y la plantan nuevamente. Entonces, ahora mismo nosotros también notamos cierto miedo en esa labor a la que no estaban acostumbrados. Pues para eso estamos nosotros, con nuestro servicio técnico para asesorarlo, pero también hoy en estas jornadas vamos a explicar cómo deben hacerlo para que, sacar la mayor bondad que llevan las plantas y que vaya todo perfectamente y que no pierdan ese miedo a hacerlo, porque no van a estar solos, nos van a tener a nosotros ayudándoles, haciendo un seguimiento y asesorándoles. Como siempre que se inicia una actividad, lo primero es preparar bien el suelo. Y eso es como le vamos a decir, elegir también la fecha de plantación en función de su situación, si es norte, sur, si es primera zona, segunda zona. Aquí casi todo es aire libre, pero hay algo en invernadero, pues dependiendo de eso, pues las fechas cambian. El marco de plantación, atendiendo pues a los sistemas de riego que hay aquí. En fin, luego ya pues se les va explicando pues en esa preparación del suelo cómo hay que hacerla, también atendiendo las peculiaridades de las fincas de La Palma.
que ya sabemos que no hay posibilidad de meter grandes máquinas, que tienen normalmente un riego que es fijo por aspersión, que lo hace un poco más difícil, pero bueno, con buena voluntad y todo se puede hacer y lo que se trata es hacerlo de la mejor forma posible para que luego el resultado sea el óptimo y que lejos de... Ya la catástrofe está, pero que esto ahora sea un revulsivo y el próximo año podemos estar diciendo, fíjate qué maravilla, que ahora tenemos una plantación homogénea, con una calidad estupenda y, hombre, dice que nunca hay mal que por bien no venga, ¿no? Y eso es lo que queremos. Nosotros trabajamos con unas selecciones que llevamos más de 30 años evaluando en colaboración con agricultores de aquí. Evidentemente nosotros tenemos copia de estos bancos que tenemos aquí en Tenerife, pero si fuera al revés, o sea, siempre en un banco es aconsejable tener copia por lo que pueda pasar. Nunca nos imaginamos que iba a ser una erupción de volcán lo que nos podría afectar, pero puede ser cualquier otra causa, que un campo de pies madre tenga un problema, siempre es bueno tener dos. Pero desde luego aquí hay un material seleccionado maravilloso, que ha sido todo un éxito, no solo para los cultivos de La Palma, sino para los cultivos de toda Canarias, y que ahora mismo son reconocidos como los cultivares canarios, y bueno, estos clones, junto con el buen trabajo de los agricultores, y ha dado lugar a una IGP del plátano, o sea, más orgullosos no podemos estar. Sí, bueno, es que eso depende, es como cada cual, pues un poco dependiendo de las peculiaridades también de su finca, pero se enamora de una o de otra. Yo puedo decir que todos los cultivares, si no nos los tendríamos, son cultivares excepcionales. Pero si por demanda, la más popular, la que más se demanda es la gruesa palmera. En segundo lugar, el cultivar Brier. Y aparte, hace un par de años, pues también se está demandando un cultivar, el último que hemos incorporado a nuestro catálogo de variedades, que es la criolla. Bueno, pues también está teniendo aceptación, sobre todo aquí en La Palma. Bueno, pues todos esos cultivares, ese abanico de cultivares y algunos otros, como también son muy interesantes la palmerita tomasa, que también procede de aquí, pues bueno, están ofreciendo soluciones a las diferentes estrategias productivas de los agricultores. Bueno, pues esa también es una orientación que damos en función, si tienes una finca en una primera zona, cualquiera de ellas va a ir bien, la verdad, pero la más productiva es la gruesa palmera. Si lo tienes ya en una segunda o tercera zona, pues tenemos que irnos a lo mejor una palmerita tomasa, incluso podría ser hasta una criolla, pero sabiendo que la productividad es diferente. Lo que sí tenemos nosotros es que nosotros nunca ponemos un cultivar en el mercado sin antes haberlo evaluado, haberlo comparado con los demás en las mismas condiciones y poder decirle al agricultor cuál es el comportamiento de unas y otras, y que atendiendo a sus características de su finca, pues pueda elegir una u otra. Esa es la ventaja que tiene tener un abanico de cultivares que se adaptan a las diferentes condiciones. Nosotros, desde que el volcán entró en erupción, no hemos dejado de venir a La Palma y estar en contacto con las fincas, con los agricultores, y desde el primer momento, pues nos dimos cuenta de la preocupación que tenía el agricultor por cómo iba a responder la planta en los terrenos ahora inundados de ceniza. Y para nosotros también era una preocupación el decir, bueno, cuando esto termine, cuando esta gente quiera volver a trabajar en su parcela y pide la planta, lo que nos preocupaba es decir, nosotros podemos servirle la planta, pero queríamos estar seguros de que cuando ellos hicieran esa plantación no hubiera problemas, porque ya lo que les faltaba era otro problema añadido al que ya tenía. Entonces, pues nos pusimos en marcha, llevamos ceniza de aquí de La Palma para Tenerife y montamos un ensayo pues en macetas de 3 litros, donde intentamos mezclar diferentes proporciones de ceniza
con turba, con tierra, ceniza sola, y plantamos macetas de plantas como se las lleva el agricultor, en maceta de 1 litro, con plantitas de 6 o 7 hojas, las pasamos a esas de 3 litros con estos diferentes sustratos, y para analizar su desarrollo y ver qué nos íbamos a encontrar. Cultesa, en vista de la erupción volcánica y del contacto fluido que hemos mantenido siempre y más ahora en estas circunstancias con los productores de plátano de La Palma, en previsión a las nuevas plantaciones de verano, pues tiene planificado una producción de planta para satisfacer estas necesidades a los productores de La Palma. ¿Qué ocurre? Y por eso agradecemos desde Cultesa la plataforma que nos brinda Coplaca para recordar a los productores de plátano de La Palma que ante estas nuevas plantaciones es importante que contacten con Cultesa y para reservar y formalizar su pedido. De esta manera, desde producción se planificará para atender tanto en variedad como en fecha las necesidades que demanda el productor. El proceso productivo contempla 3 etapas, cada una tiene una temporalidad, y para poder ofrecer esa planta en julio, agosto o las fechas recomendadas para las particularidades de los productores de palmero, es necesario que meses previos la planta abandone o salga del laboratorio, pase un periodo de aclimatación y un periodo de endurecimiento. Por eso es importante que hagan esta reserva y para tenerlo contemplado en producción y poderlo satisfacer a los productores. Para ello, de forma breve, pues explicaré lo que es el proceso productivo de platanera. Hay una primera etapa donde partimos de campos de pies madres establecidos en Cultesa desde hace más de 20 años y de los que disponemos de histórico y una evaluación continua de datos. A partir de esas plantas élites que previamente se le hacen test víricos para confirmar la ausencia de virus en planta, pues se seleccionan los mejores genotipos y son los que se introducen en el laboratorio. En el laboratorio suceden 3 etapas, una de ellas el establecimiento, otra la multiplicación y la última etapa es la del enraizamiento. Una vez finaliza esta etapa, la planta se traslada a un vivero de aclimatación donde se va adaptando progresivamente a las condiciones que va a encontrar en el exterior. Una vez la planta culmina esta etapa, hay una tercera y última fase donde la planta se traspasa a contenedores en maceta para endurecerse y que tenga la calidad que exige el mercado platanero de Canarias. Todas las plantas del vivero son inspeccionadas antes de su salida al cliente, donde si no cumplen los criterios de calidad establecidos por la empresa, pues se eliminan. Todo el proceso productivo, y esto es una garantía, está certificado por la ISO 9001 y aparte los cultivares de pequeñas enanas, que son más del 95% de los que nos demandan los productores de La Palma, son cultivares registrados. Los cultivares que mayoritariamente está demandando el productor palmero son la gruesa palmera y la brier, seguido de la criolla y la palmerita tomasa. Bueno, las preferencias de los cultivares que nos están demandando son porque son los que muestran mayor potencial en sus particularidades de zona, primera, segunda zona, norte-sur, y esto es lo que pues un poco condiciona pues la formalización del pedido en variedad de los productores para asegurarse, pues bien porque es el mayor potencial, otros porque ya han trabajado con estos cultivares, en concreto o con la gruesa, o con la criolla, o con la brier, y están adaptados un poco a sus particularidades como variedad. En base a lo anteriormente expuesto, es necesario y es una necesidad que aquel productor palmero de plátanos que tenga previsto una plantación en verano, pues que formalice o registre el pedido en Cultesa para tenerlo planificado en su producción. La forma en la que está procediendo Cultesa es registra esos pedidos, ya hay muchos pedidos ya formalizados, no está pidiendo anticipo por estos pedidos, como nunca lo ha hecho, porque la relación de Cultesa con los productores, ya sea de La Palma, de Gran Canaria o de Tenerife, se basa en la confianza
y sí que habrá una reconfirmación de estos pedidos por si surge algún problema o por si algún inconveniente o por si el agua no está garantizada, pues a principios de mayo habrá una reconfirmación de Cultesa con todos esos pedidos registrados para ver la evolución y ya trabajar con datos más firmes. Es necesario por ello para poder atender, como siempre lo hemos hecho, en variedad y en fecha, que programen los productores palmeros pues esta solicitud de registro de planta. Bueno, estamos en Tenerife, en un vivero que se ha dedicado al establecimiento de un diseño experimental en base a establecer el comportamiento de las plantas en un entorno de ceniza a consecuencia de la erupción volcánica que ha sucedido en La Palma. Para ello, desde el primer momento que sucede la erupción volcánica, desde Cultesa han habido visitas frecuentes a La Palma, en un contacto directo con productores para analizar la situación de la finca, la respuesta de las plantas en cultivos ya establecidos a la ceniza y en las plantaciones que se realizaron en verano sujetas a ese aporte de ceniza. Tuvimos claro desde prácticamente el inicio que sería conveniente e interesante además pues establecer un diseño experimental donde esas macetas que van a adquirir los productores palmeros, someterlas a distintas condiciones de ceniza. Para ello se ha establecido un diseño experimental con una evaluación de 500 plantas que están sujetas a un entorno 100% ceniza. Se ha variado también estos porcentajes de ceniza combinándolos con sustratos, es decir, un 75% de ceniza y un 25% de sustrato, 50-50 y 25-75. Igualmente, y es la situación más real que va a tener el productor palmero, estas macetas de platanera se han puesto en un entorno combinado de ceniza con tierra, en porcentajes de 75%, 25, 50-50, 25-75. Los parámetros que se están analizando pues es el número de hojas de todos estos 9 tratamientos o condiciones a las que se someten las plantas y la longitud del pseudotallo. Igualmente se están registrando datos del diámetro de los pseudotallos de las plantas y se va a analizar por separado pues la raíz, el pseudotallo y las hojas, estableciendo una medición del peso fresco y peso seco. Toda esta confluencia o combinación de información nos permitirá pues aproximarnos a garantizar o por lo menos que estén tranquilos en base a los resultados que obtengamos si compran o si adquieren una planta, ver en esas condiciones particulares para cada una de las fincas, teniendo en cuenta que el espesor de estas capas de ceniza varían de unas fincas a otras. Hemos puesto situaciones extremas como es un 100% de ceniza, que esa situación no es real en La Palma, no el productor palmero no va a tener una finca totalmente de ceniza, y para contrastar estos datos se ha evaluado igualmente no solo la maceta en contenedor de 1 litro, sino en un proceso previo del proceso productivo, es decir, una vez la planta termina su fase de laboratorio, hay un periodo de aclimatación. Cuando termina ese periodo de aclimatación, donde tenemos una planta de entre 10 y 12 centímetros con un cepellón, pues esa planta que tiene un sistema radicular mucho más débil se ha puesto en contacto en todas las condiciones que he comentado anteriormente, en un 100% de ceniza, en un 50% entre ceniza y tierra, el sustrato. Una vez se finalice el registro de datos respecto al número de hojas y la longitud del pseudotallo desde la base a la inserción de la última hoja, se medirá el diámetro de cada una de las plantas en los distintos tratamientos y se analizará por separado el sistema radicular, el pseudotallo y las hojas, calculando el peso fresco y seco de cada uno de estas partes. Esto nos va a permitir tener información sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas en estos 9 tratamientos que están diseñados en este diseño experimental. Para apostillar o complementar los resultados de evaluar las macetas en contenedores de 1 litro o maceta 14, las que adquieren los productores para sus plantaciones en campo en distintos entornos de ceniza, pues para complementar este estudio pues quisimos también retroceder una etapa en el proceso productivo. Para ello la planta, una vez abandonada
la última etapa del laboratorio y habiendo cumplido el periodo de aclimatación, esas plantas de 10-15 centímetros con un cepellón y que están dispuestas en bandejas multilóculos, se pusieron en estos entornos. Ahora estoy mostrando, ese entorno no es real, ningún productor va a comprar una planta de 10 centímetros y plantarla en campo, pero sí quisimos pues ver qué efectos podía tener en una planta donde su sistema radicular estuviera muchísimo menos desarrollado. Esto, por ejemplo, es una situación que creemos bastante real, incluso más extrema de las condiciones que tienen los productores palmeros en base a los datos que han aportado de esos espesores de ceniza. Pues aquí esta planta aclimatada se puso en un entorno de 75% de tierra y un 25% de ceniza. Como ven, su desarrollo es normal, tiene un crecimiento y desarrollo normal, con una emisión de hojas correspondiendo a los periodos en los que se han establecido las mediciones, con lo cual, pues, de esta forma garantizamos a los productores que con respecto a la planta no va a haber ningún problema, porque ya por eso estamos evaluando esto y para no aportarle una inseguridad a los productores a la hora de comprarlo y que tengan un problema añadido a lo que las consecuencias de la erupción volcánica. Los resultados del estudio de la respuesta de las plantas de platanera en maceta a la ceniza volcánica han revelado un crecimiento y desarrollo óptimo de las plantas en combinación de tratamientos con distintas proporciones de tierra y porcentajes de ceniza, lo cual es un dato relevante para el sector platanero de La Palma. Bueno, yo solo quiero recordar que para que puedan disponer de planta deben ponerse en contacto con Cultesa a través del teléfono de nuestras instalaciones, de nuestra oficina, por correo electrónico. Muchos tienen el teléfono directamente del técnico con el técnico y si tienen dudas en la fecha, la variedad, pues nosotros la asesoramos. Que lo tienen claro, simplemente es hacer la reserva diciendo la cantidad de planta que necesita y para cuándo la necesita. Y una vez que esa reserva esté hecha, pues ya después nosotros nos encargamos de prepararla y de avisarle cuando la tienen disponible y la acompañamos en todo el proceso de decir, bueno, mira que estoy preparando el terreno y que tengo una duda, pues nos llaman y para eso tenemos además un técnico ahora aquí en La Palma para que tenga una respuesta más rápida. Y bueno, porque nosotros siempre hemos hecho este servicio, pero teníamos a un técnico que estaba en Tenerife y La Palma y bueno, pues eso cuesta más porque hay que desplazarse, pero ya estando aquí, pues la respuesta es más rápida y el servicio es mejor, que es lo que pretendemos. Y bueno, yo solo tengo ganas de que llegue el próximo año por esta fecha y ver las nuevas plantaciones y bueno, y que se nos ponga a todos una sonrisa de oreja a oreja. Eso es lo que, por eso estamos trabajando. Espero que después de tanto desastre, pues ahora venga la época de bonanza, ¿no? Nos toca. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Te presentamos En Plan Fácil Joven, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo por ser joven disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. En verdad tuvimos que trabajar bajo circunstancias difíciles, cayéndonos la ceniza encima. Otro aspecto, el tema de gases, que no era compatible los EPI, por ejemplo los soldadores, que tenían que hacer compatible la parte de la careta antigas con las caretas de soldar, que era un poco complicado.
Esta actuación en la que nos encontramos, que la denominamos Estación de Bombeo de las Ollas, tiene por objeto transportar caudales que son generados en el centro de producción de Puerto Nao hasta las zonas de medianía. Es una obra que era fundamental en tanto en cuanto la balsa de Cuatro Caminos no tenía posibilidades de llenarse, puesto que el volcán se había llevado al canal. Por tanto, estamos hablando de una obra que por emergencia alcanzaba casi los 2 millones de euros y en un tiempo récord se ejecutó, permitiendo por tanto que no solo las ollas remo pudiera regar para el mantenimiento de la finca, sino que también Cuatro Caminos tuviera esa posibilidad de llenado de la balsa y por tanto el riego de toda esa área. Que el Consejo Insular de Aguas haya contado con nosotros por una obra tan importante y en una emergencia volcánica como esta, pues es un reto para la empresa y muy orgullosos de poder atender la demanda del Consejo. Se trabajó de forma unida entre todos y se tiró para adelante. Es un ejemplo de que habiendo colaboración y unión entre todos, pues las cosas salen mucho más rápido y que cualquier cosa sale adelante. Hay que ser positivo. No se puede agachar la cabeza, hay que mirar para adelante. En la vertiente oeste de la isla de La Palma encontramos el Valle de Aridane. Es un valle fértil, agrícola, dedicado mayoritariamente al cultivo del plátano. El agua siempre estuvo unido al cultivo de regadío en el valle. Para ello se condujo desde los nacientes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente a las zonas de cultivo mediante acequias. De los canales que conducían el agua se hacía el trasvase manual elevándola desde las acequias a la regadera mediante el uso del calabazo, llegando a regar varios elemines en un tiempo limitado por parejas de calabaceros. El crecimiento agrícola del valle, que había sido continuo hasta completar las tierras roturadas, se vio afectado por la economía de posguerra, precaria, con apenas dinero, a lo que se sumó en 1949 la erupción del volcán de San Juan, que puso fin a una sequía de varios años. Tales desajustes provocó una fuerte emigración, sobre todo a Venezuela. La llegada de capitales procedentes de los emigrantes que se invirtieron en la comarca hace que al final de los años 50 marque el despegue económico del Valle de Aridane, muy vinculado al cultivo del plátano. Es en la década de los años 50 cuando comienza la historia de la Sociedad Cooperativa Agrícola del Valle de Aridane. Un grupo de agricultores y ganaderos del valle se unen para comprar insumos de forma conjunta. Sus primeros pasos tuvieron lugar en un local de la actual avenida Enrique Medero, donde comenzó la exportación de la fruta. En ese momento se exportaba todavía piña a piña, que se envolvía en papel que contenía pinocha y se ataba con una soga. Al poco tiempo arrancaron las gestiones para adquirir y construir el que se convirtió en el primer empaquetado de Covalle. Esta instalación se sitúa en la calle Ramón Pol y se inaugura oficialmente el 1 de marzo de 1964, bajo la presidencia de don Eladio Viña, gran impulsor de la agricultura en el Valle de Aridane y defensor del cooperativismo.
los miembros de la directiva se pusieron en contacto con don Pedro Modesto Campo y don Federico Isidro, que les recomendaron la utilización de cajas para hacer una mejor comercialización. A raíz de esto compraron 200 cajas para iniciar la exportación de una manera más moderna. La directiva en esa época, pues como venían de una cooperativa de pienso y cosas de esas, pues a continuación ya pues se nombró una directiva y que eran Rafael Arroyo, Eladio Viña, Juan Pino, Juan García, en fin, al completo, que ya los nombres no los recuerdo, pero sí, todo el mundo colaboraba, nos reuníamos, ya digo, toda la semana. Y que Covalle comenzó, no recuerdo los años, el año, creo que fue en el 61 o 62, comenzó no para empaquetar plátano, eso vino posterior. Abrió un local como para venta de forrajes para animales. Tuvo un éxito tremendo, porque la gente se hizo socia, muchos ganaderos, agricultores, y el éxito fue tremendo, y entonces el Consejo Rector de esa época tomó la decisión de dar el paso de empezar a empaquetar plátano. En ese proceso recuerdo que don Eladio Viña me decía que el presidente o gerente, no recuerdo, de corporación, don Mariano Cáceres, se volcó con él y le ofreció todo lo que él estaba de su alcance para que esa cooperativa saliera adelante. Creo que la inauguración, si mal no recuerdo, fue el primer domingo de marzo del año 63. Allí estuvimos reunidos todos los socios, se celebró en el ayuntamiento y bueno, allí ya se salió una directiva. Yo no, porque yo entré de secretario el viernes siguiente y bueno, ahí en aquella época pocos empaquetados había, se reunían para poner precios y eso. Ya luego cuando empezó Covalle, no, ya había que ir a la competencia, porque era cooperativa. ¿Ya? Sé que cuando se unieron, más bien la gente, los primeros socios de la cooperativa, procedían de la ganadería. Y las primeras reuniones que se hicieron en la antigua sindical, por lo que me tengo referencias de la historia, y era para traer importaciones de productos para el ganado. Ahí esa misma gente fue un poquito más allá y alquilaron unos locales en la calle Enrique Medero, por debajo del campo fútbol, unos garajes y empezaron las primeras exportaciones de cooperativas en La Palma, porque habían más empaquetados, pero eran privados todos, ¿no? Y de ahí pues la cosa fue mejorando y ya dieron el paso a comprar lo que era el antiguo solar de Covalle, en el Llano Tesa, al lado de la estación de las guaguas, y allí pues estuvo también muchos años. Yo prácticamente me siento como realizado, porque la cooperativa con el tiempo nuestro creció bastante y hoy se mantiene a un nivel de una buena línea. Nos fuimos a otro empaquetado mayor, a un salón mayor, pero que era el bajo de una casa, de un edificio. Y de allí ya empezamos, hasta en el patio se amarraban los racimos porque no cabíamos. Éramos unos 40 y pico socios, creo, y yo estuve 2 años. Y a los 2 años estábamos por 130 o algo así cuando yo causé baja. Y el único que conocía algo de cooperativa allí en ese momento era Eladio, que para mí fue muy buena persona, muy activo, todo estaba. Él, el pobre, delegaba en nosotros una cosa, otra, pero ya digo, con toda la armonía del mundo.
Y estoy en Covalle porque estaba en una empresa privada, y en la empresa privada pues me parecía que no iba bien, y fui a Covalle, y allí don Eladio, Joseo, Felipe, pues me encontraba bien. Nada más entré allí y me pusieron en la directiva, primero de tesorero, después pasé a vicepresidente. Nosotros hacíamos los viajes, Seo y yo, a la península, a Francia fuimos una vez, asunto de aguacate. Y en Covalle me encuentro como en casa también, porque la verdad es esa. La cooperativa Covalle para mí siempre ha sido un referente, puesto que desde el primer momento era mi tío Eladio quien la fundó con otros socios y más directivos, pero perteneció bastantes años al frente de ella y por eso era un referente. En mi casa recuerdo, mi padre, siempre los plátanos fueron a la cooperativa Covalle desde que tuvimos plátanos, ¿no? Las cosas fueron mejorando, digamos, porque los empaquetados había que mejorarlos o te quedabas obsoleto, y en esos traspasos, en ese paso del tiempo, pues la cooperativa Covalle fue haciendo lo propio e intentando adaptarse a las novedades que ayudaran económicamente a una mejor labor y a un menor coste en temas de personal y rendimiento. Nosotros poníamos los precios, nos reuníamos toda la directiva para poner los precios, y siempre estuvo David Acosta, era el contable, se reunía con nosotros y tenía más experiencia porque él había trabajado en eso. Y bueno, yo creo que con los precios ya no podían, la competencia me refiero, ¿no? Ya nosotros casi siempre estábamos por arriba. Y claro, el palmero le gusta la peseta, y cuando vieron que allí se pagaba un poquitín más, pues venían un chorrito y toda la semana de gente. Contaba Seo y don Eladio y Felipe que cuando empezaron retenían 20 céntimos para poder que la cooperativa pudiera subsistir, y entonces retenían 20 céntimos y todo el mundo estaba de acuerdo. Ahí no había nadie que dijera que no, y aparte y sobre eso también pagaba Covalle pues, más que las demás entidades. Sí, eso era una familia completa, los trabajadores muy bien, todos, el encargado. Iba uno allí es como si estuviera en casa. Yo iba allí y entraba por la puerta para adentro como si hubiera sido en casa. Iba a dar consejos con don Eladio cuando estaba don Eladio. Después don Eladio dijo que Seo iba a ser presidente. Yo estuve muy de acuerdo con eso, y hasta la fecha, porque no me he ido de allí más. Hay una cosa curiosa de aquella época. Nosotros teníamos cosecheros, muchos cosecheros pequeños, pero había un porcentaje que tenían que sacar las piñas en bestias. Ponían una angarilla y 2 piñas a los lados, otras 2 arriba. Estaban en 4 o 5 piñas. Y claro, otros empaquetados privados ponían pegas y nosotros íbamos como ratoncitos y la verdad, tuvimos éxito, cogimos muchas fincas. Y recuerdo que la primer piña, efectivamente, la primer piña y las primeras piñas que entraron en Covalle, en Enrique Medero, fueron de Andrés Simón, conocido por todo el mundo, ¿no? Ese hombre, cuando él vio que aquello se hacía realidad, en la cara se le notó la alegría que el hombre tenía con aquella iniciativa que empezaba, ¿no? Impresionante, ¿no? Y recuerdo de ver amontonar pinillo, porque cuando eso se empaquetaba en el piña, ¿no? Y se guardaba el pinillo de un año para otro. Toda esta gente que se dedicaba al pinillo venían allí y entongaban las tongas de pinillo allí, y claro, pues el pinillo sabemos todos cómo era, ¿no? Se deteriora. Y con paja de arroz, con paja de arroz. La gente no quería, porque había que sacudirla, ¿no? O sea, se venía en pacas y había que sacudirla, y
cuando Gregorio, el encargado, mandaba a la gente a desmenuzar la paja que hay allí, porque el polvo pica, ¿eh? Y recuerdo las mujeres se forraban, que era una cosa impresionante, ¿no? Pero en fin, así empezó y llegó Covalle llegó a tener allí un volumen de kilos considerable, ¿eh? Y otro de los éxitos que tuvo Covalle en Los Llanos fue que la Caja Rural vino a Los Llanos por mediación de Covalle. O sea, la relación que había entre la directiva de Covalle y la dirección de la Caja Rural en ese entonces acordaron de abrir una sucursal en Los Llanos. He pasado por todos los estamentos que tiene Covalle, he pasado yo, repartiendo guano, llevando el corte, marcando en el campo. Después me puso, porque en esa época a don Eladio en Covalle no se le podía decir que no a nada, ¿eh? Me dice, bueno, tú vas a entrar en la directiva, ¿eh? Me puso en la directiva. Después yo ya abandoné lo que era la cooperativa, porque ya yo tenía otras actividades, o sea, me dedicaba a los plátanos, ¿no? Compramos una finquita y trabajamos otra, y todo eso siempre ha venido para Covalle, ¿no? Y llegó el momento de renovarse. El 21 de noviembre de 2010, la Sociedad Cooperativa Agrícola del Valle de Aridane, Covalle, inaugura por fin sus nuevas instalaciones de empaquetado en el barrio de Todoque. La planta, de unos 2.000 metros cuadrados de superficie, ha sido dotada con la última tecnología y consta de 3 líneas de empaquetado independientes, con un sistema automático en pórtico de 4 palitizadores, depuración de agua y desinfección mediante inyección de ozono. Con esta puesta en funcionamiento, los socios que así lo soliciten podrán certificar su fruta. Al mismo tiempo, se amplía la capacidad de producción potencial de la cooperativa hasta unos 12.000 millones de kilos anuales, lo que vendrá a reducir significativamente sus costes operativos. En principio, es verdad que habíamos hablado en muchas ocasiones de la posibilidad de mudarnos a un sitio que tuviéramos más cobertura, nos estábamos quedando en el pueblo, dentro del pueblo, y donde tuviéramos más facilidad para llegar los camiones con la fruta y demás. Y estábamos viendo la posibilidad del cruce, por el cruce de carreteras. Nosotros tenemos muchos asociados que proceden de Tazacorte y era una cercanía, a la vez que también los teníamos de Portonado, el Remo, las ollas y eso. Y entonces pues surgió una ocasión cuando todavía no lo teníamos madurado lo de la compra, la venta de la parcela a la cual obtuvimos después. Y fue una ocasión que no lo pensamos ni mucho, sobre una reunión y un poco sobre la marcha, porque el precio pues era asequible en esos momentos y la cooperativa podía acceder a ellos sin ningún tipo de problema, y surgió y lo tuvimos como parado pues 3 o 4 años, pues arreglando cosas y temas para poderlo llevar a cabo, mejorarnos, y se tomó la decisión de hacer esta inversión en Todoque, pensando siempre en poderle quitar un rendimiento al solar que teníamos en Los Llanos por la ubicación, y así fue. Tardó un poquito más de lo que pensábamos, por problemas burocráticos más bien, pero al final salió a la luz el proyecto de la venta, que era el objetivo que teníamos durante todos los años, durante todos esos años y los años que estuvimos trabajando allí y aquí, y al final pues salió lo de la venta como teníamos pensado, y hoy en día pues podemos tener
la cooperativa que tenemos, que todo el mundo conoce y que está completamente saneada. Covalle actualmente no debe un duro a nadie, por lo tanto yo creo que la gestión fue buena, lo de ese cambio, porque tenemos una cooperativa preparada para 12 millones de kilos de plátano con la maquinaria instalada y suficiente. Nosotros lo llegamos a comentar en el Consejo un montón de veces, que los llanos, aquello llegaría el momento en que había que desaparecerlo, porque estaba dentro del pueblo, en fin, y notábamos que había que instalarse en otro sitio, y efectivamente, ya fueron otros los que tomaron esa decisión, acertada por supuesto, y ya te digo, esta es mi segunda casa, esto lo quiero yo como si fuese mío. La cooperativa ha crecido, de esos tiempos ahora, ha crecido una enormidad. Está bien dirigida, está bien administrada y es una entidad próspera que se la recomiendo a cualquier agricultor. Covalle es una casa de familia. Los socios los considero hermanos, una casa de familia. Los trabajadores, perfecto todo Covalle. No tengo una queja del funcionamiento de Covalle, porque le tengo cariño, que ha sido toda mi vida. Siempre los socios de Covalle han tenido presente la figura de su fundador y su primer presidente, don Eladio Viña Lorenzo. Por este motivo, el pasado 15 de marzo de 2019 se descubrió una placa conmemorativa de agradecimiento a la figura de don Eladio. Allí estuvo su familia y también la junta directiva de Covalle. Con motivo del 55 aniversario de esta entidad Covalle, en reconocimiento a aquellos que en su día pusieron la primera piedra de esta entidad, siempre y cuando buscando los intereses de estos socios que en su día fueron fundadores, hacemos un reconocimiento a una persona muy distinguida que en su día, con muchos valores como persona y como presidente, pues hizo que esta cooperativa a día de hoy sea una cooperativa hoy respetable, sobre todo durante tantos tiempos ha permanecido justamente pues con todos aquellos socios que aguantaron el tirón tan fuerte de aquellos momentos y aquellos tiempos difíciles, pero que hoy podemos presumir de que somos una cooperativa seria. Sobre todo en este momento podemos presumir que tenemos unos socios fieles a nuestra cooperativa y siempre agradeciendo a aquellas personas que en su día pues se mantuvieron en el tiempo y apostaron por el cooperativismo, como fue la persona que vamos hoy a hacer el homenaje, que presidió tantos años esta cooperativa, que creo que el reconocimiento hay que hacérselo a aquellos que lo acompañaron, pero en presencia de sus hijos que están aquí hoy, que la verdad que es un honor tenerlos aquí también con nosotros, fieles a su padre, que con tanto entusiasmo y tanto cariño pues, protegió y defendió esta cooperativa. Vamos a hacer justamente pues, un reconocimiento al presidente don Eladio, donde sus hijos van a hacer honor al descubrimiento de la placa que hoy se hace en su nombre. Bueno, pues como uno de los hijos de Eladio Viña, pues yo le agradezco a esta directiva pues el detalle que han tenido con este reconocimiento, que no solo es para nuestro padre, sino para todos aquellos que en su momento lo ayudaron. Y también para todas las directivas que en el transcurso de los años han estado impulsando pues, esta cooperativa, que esperemos que siga con el mismo entusiasmo que hasta el día de llegado. Pues nada más, muchas gracias.
Efectivamente, estamos dando todos los pasos para que cuanto antes podamos empezar a replantar. Por un lado, estamos reponiendo los riegos, con ese empezamos en breve ya la obra del Camino de San Isidro para poder dar agua a esa zona que está entre las coladas y de ahí seguir la obra hacia la zona de las ollas. Y también, pues también con esas subvenciones para permitir la subvención o el pago por parte de la Consejería del coste de esa planta que tendremos que replantar. Yo creo que son acciones necesarias, coordinadas también entre distintas administraciones para llegar al interés general, ¿no? al interés de todos, que es que se mantenga la actividad económica, la actividad platanera en el Valle de Aridane. Sí, efectivamente, es verdad que todos tenemos ganas de ir más rápido, pero es verdad que también ya se están moviendo cuestiones. Ya hemos visto como el camino de San Isidro ya está abierto, que podremos empezar esa obra de meter la cometida de agua por ahí, como también se están ya las trazas de esa nueva carretera, con un plazo de ejecución de unos 5 meses y con el presupuesto del Gobierno de España, esos 40 millones para ejecutarlo. Es decir, que poco a poco nos vamos recomponiendo. Va a ser un trabajo largo, un trabajo duro, difícil, pero bueno, estamos en la vía de paso a paso ir rehaciendo nuestro valle. Sí, con la Asociación Ceres de Mujeres Rurales, bueno, creo que hay unas jornadas interesantísimas de empoderar a las mujeres, de formar, de hacer pues unión entre las mujeres rurales y además llevándolo a las zonas rurales, desde haciendo esas jornadas en las zonas rurales. Ayer fue en Frontera y la verdad es que bueno, tenemos que seguir haciendo políticas activas para que se incorporen mayor número de mujeres en el sector. Tenemos solo 1/3 de las mujeres de las personas que trabajan en el sector primario son mujeres. Y después cuando vemos en los órganos de dirección o de representación hay poquísimas mujeres. Por tanto, tenemos que seguir trabajando para que haya una igualdad real en este sector, igual que la hay en otros. Bueno, yo creo que es una buena noticia para la isla. Yo creo que agradecer el gesto del Gobierno de Canarias, que bueno, que después ya de 22 años de este concurso de Agrocanarias, de vinos, de los vinos del archipiélago, que bueno, por primera vez nuestra isla sea la sede del concurso de vinos dentro de Agrocanarias. Bueno, que nos habíamos quedado un poco atrás en materia de vinos, pero afortunadamente también ya es un sector que despunta, que desde el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería del Sector Primario, que dirige el consejero David Vera, que está haciendo un gran esfuerzo, bueno, que sigamos avanzando y dando facilidades a todo el sector primario en general, pero también especialmente, bueno, un sector que creemos que tiene gran futuro y porvenir, al igual que lo estamos viendo en el resto de islas del archipiélago, también en Fuerteventura, y bueno, ya afortunadamente ya empezamos a tener algunos vinos ya que empiezan a ser reconocidos y bueno, que también participan, como el caso de Pedro Martín, de Conatus, que participa en esta edición, y bueno, a ver si entre todos y el Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos cooperamos con el sector y también el sector vinícola empieza a ser un referente de los vinos canarios, de los vinos majoreros. Pues es un honor estar en Fuerteventura en la 22ª edición de este certamen y un honor porque por fin tenemos un vino majorero que completa la gama de denominación de origen en todas las islas, ¿no? Ha sido un trabajo arduo, han seguido el consejo de los mejores etnólogos en colaboración con Lanzarote y La Hermana con un territorio similar y han posicionado a Fuerteventura en el mapa de las denominaciones de origen de Canarias. Felicitarles porque no es una labor sencilla, ya hoy en día gana premios, y tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional importante que le permite vender a un precio rentable y sobre todo sacar muchísima producción. Estamos hablando de un concurso regional, estamos hablando de un concurso donde participan todas las islas, donde tenemos 44 bodegas que ahora mismo en Canarias con denominaciones que quieren participar. Estamos hablando de 151 muestras, lo cual representa la importancia de este sector, y hemos apostado por Fuerteventura este año precisamente porque vemos que es emergente este sector y nos pareció adecuado apoyarlo desde el punto de vista de la celebración de este concurso. No olvidemos que este concurso se celebra junto con el sector, por lo que supone en cuanto a promoción, para posicionar aún más en el mercado este producto que, si bien tenemos premios nacionales e internacionales, hay que ayudarlo en el día a día para que estén presentes en el mercado. Te diré que en líneas generales, a pesar de todas las situaciones por las que estamos pasándose, pues es complicado el hecho de posicionarse, pero es verdad que con ese arduo trabajo que ellos están realizando con este tipo de campañas de promoción, les ayuda a posicionarse, y que tenemos que ver dentro de esa posición el hecho de que todas aquellas personas que nos visitan, que ya estamos recuperando esa normalidad, apuesten por nuestros productos, al igual que los damos a conocer fuera a través de los distintos certámenes.
Bueno, de nuevo en la isla de La Palma en una jornada de trabajo, esta primera para conocer esta nueva infraestructura que va a empezar muy pronto. La previsión es el 18 de abril en la isla de La Palma. Luego tendremos también una reunión para mejorar la conectividad y para los atractivos que tiene la isla de La Palma en el sector turístico. Bueno, y al respecto agradecer al Cabildo, como siempre, a su presidente Mariano Hernández Zapata y al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, pues las actuaciones coordinadas que estamos teniendo las administraciones en la isla de La Palma. Quiero recordar que visitó la isla de La Palma la ministra de Transporte y en una reunión que tuvimos aquí en el Cabildo y estaba en erupción el volcán, ya planteábamos la necesidad de que se acometiera una obra fundamental que uniera Tazacorte con Puerto Naos y que, lo dijimos desde el Gobierno de Canarias, no podía hacerse dentro del convenio de carreteras, que son obras ordinarias, obras que llevan consigo una licitación, sino que tenía que hacerse utilizando los mecanismos de la emergencia una vez que el volcán hubiese ya terminado su erupción. Por tanto, yo quiero agradecer que el pasado martes, hace exactamente hoy 7 días y un día, el Consejo de Ministros aprobara, y así lo notifiqué en el debate de la nacionalidad, una obra de emergencia de unos 40 millones de euros entre lo que es ejecución y expropiaciones con carácter inmediato y ante un trazado que es el técnicamente más posible, más viable, consensuado también entre todas las administraciones, unir, como digo, Tazacorte con Puerto Naos. La previsión es que se pueda hacer en el menor tiempo de espacio posible, que parte de esa carretera va sobrecolada, unos 2,5 kilómetros y otras partes que no, y por tanto que se haga de manera estructurada para que vayamos superando las distintas dificultades, ¿no? Y creo que es importante pues reconocer que se ha hecho fuera del convenio de carreteras, que se ha hecho por emergencia, que ha sido designada una empresa de manera directa y que las obras van a empezar de manera inmediata, ¿no? Que ha sido designada por el Gobierno de España es Dragados, que es una empresa que también tiene conocimiento y buena ejecución en obras, por ejemplo, en la isla de La Palma y en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, es una decisión que le ha atañido, que ha sido decidido por el Gobierno central y en ese sentido, pues apoyar a la ejecución de las obras. Esa es la voluntad, pero también decían que era imposible que hiciéramos una obra de emergencia en 27 jornadas y se hizo la obra de emergencia en La Palma en 27 jornadas y con el volcán vivo, es decir, ante una situación gravísima de afección al territorio, a la orografía, a la conectividad y al día a día de la sociedad palmera, lo que hacen las administraciones es buscar mecanismos de emergencia para, repito, en el menor tiempo posible poder realizar las obras. Bueno, agradecer la visita del presidente, también del delegado. Hemos podido analizar lo que será la futura carretera que una Tazacorte con la zona costera de Puerto Naos, una carretera necesaria. Bien es cierto que también, por supuesto, agradecer el compromiso del Gobierno de España, ¿no? Destinando fondos, casi 40 millones de euros exclusivos para la recuperación de la isla, en este caso de las comunicaciones. Necesitamos cuanto antes tener esas comunicaciones abiertas, necesitamos cuanto antes tener mejores carreteras y por tanto creo que es la mejor opción, la más rápida, técnicamente la más viable y por tanto también la que ha conseguido el consenso de todas las administraciones, ayuntamientos, cabildo, gobierno y que bueno, espero que cuanto antes pues podamos hablar de que es una realidad y que tenemos conectados, ¿no? También la costa con Tazacorte, una obra que será de emergencia, era otro de los asuntos que habíamos pedido al Gobierno de España y que también ha cumplido en este aspecto y por tanto bueno, seguir trabajando para devolver cuanto antes la normalidad a todos y cada una de las personas que se han visto afectadas por la erupción volcánica. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta.